grabar. Muy bien, entonces, como les comenté, la sesión de hoy nos vamos a enfocar en el código para generar un árbol binario balanceado. Entonces, ya tenemos del lado derecho nuestro pseudocódigo, que va a ser la base para estar creando nuestro árbol. Y del lado izquierdo vamos a estar escribiendo nuestro código. En este caso lo vamos a hacer en C++. Más adelante, si alguien tiene alguna sugerencia, podemos ver la implementación con otros lenguajes, pero por ahora lo vamos a hacer en C++. Entonces, pues comenzamos. Lo primero es incluir las librerías que necesitamos. En este caso, simplemente voy a incluir a iStream para nuestra entrada-salida. Y conforme vayamos ocupando más librerías, las vamos a ir agregando. Por lo pronto, así nos quedamos. Siguiente, voy a agregar el using namespace porque me da flojera estar poniendo std a cada rato. Y ahora sí. La manera en la que vamos a estar implementando nuestro árbol, normalmente ya lo hemos visto en sesiones anteriores, lo hacemos a través de una clase. Entonces, en este caso, tenemos dos opciones. Podemos estar viendo nuestro árbol dentro de un arreglo o lo podemos estar viendo con punteros. En este caso, lo voy a estar manejando con punteros. Así que vamos a irnos con esa implementación. Y la manera en la que lo vamos a estar haciendo es, vamos a partir de una clase que lo voy a llamar ABL Tree, ABL Tree o Tree, ABL Tree. Y a partir de ello vamos a estar implementando las funciones que tenemos a la derecha, que son para el poder balancear nuestro árbol. Entonces, vamos a partir con ello. Vamos a crear nuestra clase, class ABL Tree. Ok. Ahora vamos a estar creando, por convención, lo que normalmente hago es colocar primero funciones que son públicas, funciones que son privadas y todos nuestros variables internas. Tengo la costumbre de declararlas como privadas y declarar unos getters para poder acceder a ellas. Entonces es una mera costumbre que tengo del trabajo. Entonces lo voy a hacer de esa manera, pero pues realmente cada quien puede definir sus propias, entre comillas, mejores prácticas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es public, así. Y aquí lo que voy a poner, necesitamos un constructor. Por ahora lo vamos a crear el constructor por defecto, que sería así. Por ahora no vamos a hacer nada con él. Después lo vamos a estar modificando. Y en lo que nos vamos a estar enfocando, perdón, es en la función para insertar. Insert. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que esperamos aquí? Primero, vamos a estar trabajando, vamos a hacer un árbol específico para números enteros. En el GitHub pueden encontrar una versión que utiliza template para aceptar cualquier tipo de valor. En este caso vamos a trabajar con números enteros. Entonces, aquí lo que esperamos recibir es un value, que es el valor que deseamos insertar. Por ahora lo voy a dejar así también. Algunos crean o definen la clase y los métodos en un archivo .h. En este caso, por cuestión de tiempo y de practicidad, simplemente voy a declarar e implementar todas las funciones aquí mismo para no tardarnos tanto. Ahora, vamos a poner que va a ser privado. Las funciones privadas van a ser las funciones del balance. No nos interesa que el usuario final haga clic o utilice de manera manual las funciones para balancear el árbol. Nos interesa que nuestra clase, nuestro objeto, lo haga de manera interna, de manera automática. Entonces, eso lo vamos a declarar de manera privada. Entonces, vamos a crear las funciones. En este caso, de hecho, me faltó
aquí va a retornar una BL tree. Y este va a ser del tipo... Sí. Un puntero a una BL tree. Ok. Luego en un momento más les platico por qué va a ser así. Ahora sí, vamos a continuar aquí. Para el balanceado del árbol, vamos a crearlo aquí como void. Vamos a poner balance tree. Vamos a ponerlo de esta manera. Otro método que vamos a utilizar es el balance node para balancear nuestro nodo. Y vamos a ocupar las rotaciones. Entonces, aquí vamos a regresar un puntero del tipo nodo. Y vamos a estar manejando esto como rotate left para rotar a la izquierda. Y aquí voy a poner el rotate. Ups, me faltó el nodo. Rotate right. Ahí estaría. Okay. Ya tenemos las funciones que tenemos acá a la derecha en nuestro pseudocódigo. Ya están aquí cubiertas. Entonces, vamos a enfocarnos ahora sí en la implementación. Perdón. Entonces, primero, algo que vamos a ocupar, que voy a escribir acá arriba, que no va a ser público. O bueno, no público, no público. ¿Nos interesa o no nos interesa? Bueno, por lo pronto lo voy a poner aquí arriba. Voy a crear una clase interna llamada nodo. Bueno, de hecho, podemos hacerlo como una estructura. Recordemos, les había comentado anteriormente que si no requerimos que una estructura tenga métodos más que el constructor quizá, entonces pues, no es necesario crear una clase, podemos generar un struct. Si queremos agrupar datos, que a su vez vamos a estar implementando múltiples métodos o funciones específicas para esos datos, entonces elegimos una clase, al menos en C++. Entonces, en este caso, lo que me interesa tener aquí es un constructor. Ahorita lo definimos. Y las variables que vamos a guardar aquí, dijimos que como son enteros, entonces un árbol de enteros, vamos a trabajar aquí con enteros también. Vamos a tener un value aquí. Y aquí del tipo puntero, vamos a tener el puntero del hijo izquierdo y un puntero para el hijo derecho. Ahí está. Y entonces lo que vamos a recibir aquí es simplemente el valor, que sería un int. Así. Y aquí simplemente vamos a hacer la asignación, que sería value va a ser igual a v, left va a ser igual a null pointer al inicio, y lo mismo para right. Va a ser aquí null pointer. Ahí estaría. Ok, entonces ya tenemos nuestra estructura de nodo, que va a tener un valor, va a tener un hijo izquierdo y va a tener un hijo derecho. Tenemos la inicialización, que recibe un entero, lo asigna al valor, y al inicio, el hijo izquierdo y el hijo derecho los pone como null pointer para indicar que no tiene hijos. Entonces vamos a continuar. Y ahora lo que nos interesa es trabajar con el método insert. Entonces, algo aquí que nos está faltando como variable sería un puntero también del tipo nodo, que se va a llamar root, que va a ser la raíz de nuestro árbol. ¿Okay? Entonces, nuestra raíz la podemos inicializar acá arriba. Cuando creemos nuestro árbol, aquí le voy a poner
que la raíz en un principio va a ser null pointer. ¿Ok? Entonces, ahora sí, a la hora de estar insertando, pues vamos a comenzar siempre partiendo de la raíz y a partir de ahí vamos a ir insertando los demás elementos de nuestro árbol. Entonces, partiendo de la raíz, ¿cuál es el primer caso que nos encontramos? Cuando inicializamos nuestro árbol, pero aún no insertamos ningún elemento. Entonces, en ese caso, nuestra raíz sería null pointer. Si nuestra raíz, perdón, es null pointer, pues realmente aquí no hay que confirmar o estar realizando comparaciones, etcétera, porque nuestro primer elemento o el elemento que estamos recibiendo de nuestra función insert se va a convertir en nuestro primer elemento, en la raíz. Entonces, vamos a crear aquí un if. Si root no existe, voy a poner aquí una negación. Entonces, vamos a hacer a root igual a new node y le vamos a mandar el valor. Ahí estaría. Entonces, recordemos que la palabra clave new crea un nuevo espacio en memoria para el nuevo objeto y retorna un puntero, que es el tipo de dato al que nos referimos con root. Root es un puntero a un elemento, un objeto de tipo nodo. Entonces aquí ya estaría listo. Y por último hacemos un return. Lo que regresamos sería aquí this. Solo denme un segundo porque creo que aquí lo estoy escribiendo mal. Entonces, vamos a ver. Voy a mover esto para acá. Y... denme un segundo. Lo que debemos regresar es... Sí, aquí tengo mal el tipo de dato. Sería así. Vamos a regresar una referencia y aquí a la hora de retornar this lo vamos a retornar de esta manera. Ok. Entonces esto, al hacer nosotros esto, lo que nos va a permitir es concatenar funciones. Entonces, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, tree.insert 4, nosotros aquí podemos ir concatenando nuevas funciones. Podemos seguir insertando. Ahora un 9, por ejemplo. Podemos concatenar todo lo que queramos o inclusive podemos hacer una función, por ejemplo, para saber cuál es la nueva raíz. Entonces, de esa manera, después de realizar estos inserts y de hacer el balanceo o rebalancear nuestro árbol, nuestra raíz pudo haber cambiado. Entonces, por eso nos interesa estar a lo mejor insertando y después obtener la raíz para saber cuál es el elemento actual en la raíz. ¿Okay? Entonces, el estar regresando la referencia a nuestro objeto nos permite estar concatenando o añadiendo estas funciones. Entonces, me parece muy interesante. Ok, dicho eso, vamos a continuar con nuestra implementación perdón, del insert. Ya que insertamos nuestro primer elemento, ahora lo que tenemos que hacer es, de manera recursiva, insertar el nuevo valor cuando existe la raíz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La comparación. Saber si se va para la izquierda o saber si se va para la derecha. Y a partir de ello, ir avanzando hacia abajo, ir bajando de nivel hasta que encontremos el lugar en donde se debe de insertar dicho elemento o el nuevo valor. Entonces, recordemos, como estamos haciendo un árbol binario de búsqueda, entonces tenemos que estar comparando si el elemento es menor o mayor que el padre para saber hacia dónde nos vamos a ir desplazando.
En este caso, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de la función recursiva para insertar, para balancear al mismo tiempo. Entonces, si se fijan, vamos aquí un poquito a la derecha. Acá tenemos el pseudocódigo para balancear un árbol. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero insertar nuevo nodo. Después guardamos, ese nuevo nodo se convierte en nuestro nodo actual. Y a partir del nodo actual, mientras no sea la raíz, lo que vamos a estar haciendo es ir avanzando hacia arriba e ir comparando si está balanceado o no nuestro nodo actual. Y en caso de que no esté balanceado, pues entonces vamos a estar ejecutando el balanceo sobre ese nodo en específico. Entonces podemos aprovecharnos de eso y hacerlo en una misma función. Por ejemplo, aquí algo que podemos hacer es, podemos tener el balance tree y aquí le voy a mandar el valor, value, perdón, así. Y por último vamos a regresar un return this. Okay, ahí estaría. Entonces ya tenemos todo esto. ¿Qué nos faltaría? Denme un segundo. Creo que es todo. Sí, por ahora sí. Ok. En un momento más vamos a estar limpiando nuestro código. Hay cosas aquí que podemos modificar. Por lo pronto así lo vamos a dejar. Entonces, vámonos ahora al balance tree y vemos que nuestro código nos dice que ahora vamos a esperar recibir aquí un valor para poder estar balanceando nuestro árbol. Entonces vamos a especificarlo aquí. Vamos a recibir un int value y pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ese valor. Entonces, lo primero que nos dice el árbol es que debemos insertar el nuevo nodo. Entonces, para hacer esto, vamos a irnos moviendo entre nuestro árbol de manera recursiva. Entonces, vamos a necesitar guardar el nodo con el que vamos a estar realizando la comparación. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es mandar aquí root también. Por cierto, esto lo voy a poner así para identificar que es una variable privada. Ok, entonces, una vez que le mando aquí la raíz, acá lo voy a recibir como int, perdón, es un node tipo puntero. De hecho, aquí me equivoqué, tengo un typo, node, ahí está. Ajá, y aquí le vamos a poner current node. Ok, ahí estaría. Entonces, ahora sí podemos estar realizando las comparaciones para saber dónde debe de insertarse dicho valor. Entonces, primero hay que identificar hacia dónde debe de ir este nuevo valor, a la izquierda o a la derecha. Entonces, vamos a preguntar, if value es menor que current node left, perdón, current node value, así. Entonces, si nuestro valor es menor que el valor del nodo actual, entonces hay que irnos hacia la izquierda. Si es mayor al nodo actual, hay que irnos, mayor o igual, hay que irnos hacia la derecha. Entonces aquí ya sabemos hacia dónde hay que desplazarnos. En este caso, move to the left. Hay que irnos hacia la izquierda. Entonces, vamos a implementar aquí cómo sería si nos fuéramos hacia la izquierda. Tendríamos que llamar de manera recursiva nuestra función de balance tree. Vamos a mandarle de nuevo el valor, value. Y ahora el nuevo nodo lo haríamos current node left.
Ok, ahí estaría. Entonces, de esta manera nos estamos moviendo hacia la izquierda. ¿Qué pasa si empezamos a insertar, perdón, empezamos a buscar dónde vamos a insertar y nos empezamos a desplazar a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda? Eventualmente va a llegar un punto donde este hijo de la izquierda no va a existir y por lo tanto su valor va a ser null pointer. Entonces tenemos que agregar un caso para cuando el current node no exista, sino que se refiera a a un null pointer. Entonces, en ese caso, lo que nosotros debemos de hacer es crear nuestro nodo y insertarlo, perdón, e insertarlo al padre. Entonces, antes de desplazarnos aquí al left, me voy a asegurar de que el nodo exista. If current node left. Si este no existe, mejor vamos a escribirlo así. Si este no existe, hay que insertar, y si no, hay que seguir buscando. Else. Voy a colocar de esta manera. Ahí está. Oye, Rodo, ¿puedo preguntarte algo rápido de C++? Claro. Una pregunta. En la primera función que dice avail3 y tiene ese Anderson, ¿qué significa? ¿Que vas a recibir una referencia o algo así? Que va a retornar una referencia. Ok, ok. Pero abajo, cuando pones un return, pones un asterisco, bueno, como un asterisco, ¿no? Y luego this. Ujú. ¿Eso quiere decir que va a retornar la referencia? ¿O más que nada va a retornar el apuntador que apunta a esa referencia, por así decirlo? Es una buena pregunta. De hecho, has hecho que me dé cuenta de algo interesante que se me está pasando. Primero, déjame lo resuelvo antes de que se me olvide y te resuelvo la duda. Este asterisco debe de ir del otro lado. Ok. Ahora sí, cuando el asterisco va del lado derecho, cuando definimos el tipo, eso nos indica si estamos hablando de una referencia, si estamos hablando de un puntero. En este caso, este es un puntero y este de acá es una referencia. Entonces, cuando utilizamos esto de aquí, lo que estamos obteniendo es la referencia a memoria de este puntero. ¿Ok? Y eso es lo que regresamos. Si yo regresara this sin el asterisco, regreso el puntero como tal. Si yo le agrego aquí un asterisco antes del this, lo que estoy devolviendo es la referencia a memoria. Entonces, lo que está buscando regresar esta función como tal es la referencia a un ABL tree para de esa manera poder estar ejecutando funciones o estar mandando llamar funciones o métodos a través de la respuesta que nosotros demos de este método en particular. Ok, ok. Entonces, por así decirlo, te va a regresar la referencia del puntero, ¿no? Y a la vez el puntero apunta a la tree, por así decirlo. Es nuestro objeto, Ok. la implementación del objeto con el que estamos trabajando. Ok, ok. Vale. Gracias. No hay problema. Ok, entonces, continuando aquí con la parte para balancear, ya vimos el primer caso, que es cuando Puedo llegamos a la tengo izquierda. una pregunta, Adolfo. Claro, Cuando dices la referencia a tal cosa, ujú. eh, realmente es la dirección donde se encuentra el elemento cuyo contenido apunta a tal cosa, Sí, ¿verdad? sí, parece que Ok, sí. era más para confirmar, Adolfo. Muchas gracias. Ok, no hay problema. Sí, gracias. Bien, entonces, si se fijan aquí ya tenemos current node left, tenemos también, aquí cuando no existe, pues hay que insertarlo, entonces vamos a insertarlo aquí. Y lo que vamos a hacer es hacer current node left, que actualmente
Si esto no se cumple, que es lo que estamos buscando, significa que eso no existe. Si esto no existe, pues entonces hay que insertar o crearlo. Sería aquí new node partiendo de nuestro valor que recibimos. Ahí estaría. Entonces, algo que voy a hacer aquí, de hecho, es voy a cambiar nada más de posición para que quede, se entienda más claramente. Creo que esto es mejor. Entonces, si el current node left existe, hay que movernos hacia allá. Si no existe, entonces hay que insertarlo aquí. Y se acabó nuestra búsqueda. ¿Qué pasa ahora si eso no se cumple? Pues quiere decir que deberíamos de hacer o desplazarnos hacia la derecha. Entonces voy a copiar esto, que es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que aquí en lugar de que sea left, va a ser right. Y de esta manera checamos hacia la derecha. Entonces tendríamos current node, right. Si esto existe, pues hay que seguir buscando dónde vamos a insertar este nuevo nodo. Si no existe, pues ya encontramos aquí el lugar donde debe de ir. Simplemente creamos el nuevo nodo y lo asignamos, lo ligamos al árbol. Una vez que hacemos esto, simplemente hay que irnos hacia arriba, ¿correcto? Para estar checando si el balance se rompió para poder rebalancear dicho nodo. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos antes de continuar para nuestro balance? Aquí ya tenemos la función. Si lo hacemos de esta manera, va a estar insertando sin ningún problema. ¿Ok? Esto también pueden ver un ejemplo, como les comentaba en el GitHub, en mi GitHub de Rodolfo MG. Ahí van a tener también las implementaciones. Entonces, ahí pueden checar la implementación de un árbol binario normal. Y es una implementación similar. Entonces, en este caso en particular, no estamos balanceando todavía, solamente estamos insertando en la posición correcta. Para el balance, necesitamos una variable extra que aquí no tenemos, que es la altura del nodo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la altura del nodo? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a, primero, a generar la altura aquí. Height. Espero no equivocarme a la hora de escribir, pero sí. Una vez que escribimos aquí la altura, hay que inicializarla también. Y la vamos a inicializar acá arriba como 0. ¿Ok? Ah, ya decía yo que tenía un typo aquí. Una disculpa. Me falta una letra. Ahí está, con razón se veía raro. Ok, entonces, la altura en un inicio va a ser de 0. ¿Ok? Cuando estamos analizando, recordemos que dijimos que un null pointer, o cuando el nodo no existe, la altura la asumimos como -1. Por tanto, cuando el nodo no tiene hijos, como la altura es la altura máxima de cualquiera de sus hijos más 1, entonces si no tiene hijos sería -1 y -1, no importa cuál tomemos como la mayor, son iguales. Le sumamos un 1 y se convierte en 0. Entonces, cuando nuestro nodo no tiene hijos, su altura es de 0. Entonces, aquí ya estamos agregando el concepto de altura cuando creamos un nuevo nodo. Y posteriormente, cuando estemos rebalanceando nuestro árbol o cuando regresemos a la función recursiva, entonces vamos a ir incrementando el valor o sí, el valor de height en 1. Entonces, por ejemplo, aquí, después de realizar el balance, lo voy a agregar aquí en los dos al mismo tiempo. Lo que haríamos sería en el current node, en su variable height, lo que vamos a hacer es hacer aquí más para incrementarlo en 1. Entonces, de esta manera, estamos actualizando la altura, ya que ahí fue donde agregamos el nuevo hijo. Oh, ¿Sí? oye, en la línea 8 tienes mal escrito la altura.
Aquí. Sí. Oh, es correcto. Oh, sí. Esperen, ¿va antes o después? Ah, sí, va antes. Perfecto. Ok, gracias por la nota. Ok, entonces ya tendremos aquí la parte de altura y aquí como lo escribí mal tengo que corregirlo, que sería el H va del otro lado. Así. ¿Ya son todos iguales? Sí. Ok, perfecto. Entonces aquí ya estamos también actualizando la altura del current node. Entonces, si se fijan, actualizamos aquí el current node porque a la hora de movernos aquí de manera recursiva, su hijo va a quedar, perdón, el nuevo nodo va a quedar como parte de sus hijos. No nos interesa si se fue a la izquierda o si se fue a la derecha. Siempre que realicemos esa llamada recursiva, perdón, este current node se va a modificar y va a tener un hijo extra al final. Entonces, por eso hay que modificar o actualizar su altura. Posteriormente hay que checar el balance. Entonces, si se fijan, antes de continuar agregando cosas aquí, esto ya se está poniendo un poco, digamos que no está del todo limpio. Hay cosas que podemos modificar. Y de hecho, si ponemos atención, esta parte de aquí y esta parte de aquí es prácticamente lo mismo. Y mientras más cosas agreguemos, realmente las tenemos que hacer sin importar si lo insertamos en la izquierda o en la derecha. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es consolidar esta lógica en un método nuevo o en una función lambda. Entonces, vamos a ver cómo sería con una función lambda, ¿les parece? Entonces aquí, por ejemplo, haríamos... estoy pensando si nos conviene la función lambda o nos conviene... porque vamos a mandar llamar de manera recursiva. ¿Función lambda o no? Bueno, vamos a intentarlo. Aquí era un auto y le llamaría check. No, insert. No. Lo que vamos a hacer con esta función lambda es checar si existe o no y desplazarnos del mentes para estarnos moviendo dentro del árbol. Entonces, vamos a llamarlo... siempre es una de las partes más difíciles, ponerle un nombre a una función. ¿Alguna sugerencia? Por ahora lo voy a poner así. Ahorita que escribamos la función, vamos viendo a ver qué podemos modificar. Entonces, por lo pronto voy a recibir esto así. Aquí lo que voy a buscar recibir es el puntero, que sería así. Ahorita le cambiamos el nombre en caso de que sea necesario. Y vamos a revisar si existe o no existe. Ok, sí. Entonces, aquí lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a checar si este nodo existe. If node. Entonces, este nodo va a ser... De hecho, aquí ya sé cómo ponerle. Child. Entonces, de esta manera, ya sabemos. Lo que vamos a recibir aquí es el hijo. ¿Ok? Ya sea hijo izquierdo, hijo derecho, no nos interesa. Lo que nos interesa es revisar si el hijo existe o no. Entonces, ¿qué va a pasar si el hijo existe? Vamos a copiar esto aquí. Si el hijo existe aquí, en lugar de especificar que nos vamos a ir a la izquierda, simplemente decimos que nos vamos a ir hacia donde está el hijo. Ahí estaría. Else, si el hijo no existe, hay que insertar el nuevo nodo.
que sería esta parte de aquí. Entonces, de nuevo, este sería... es que este sería el único inconveniente, saber hacia dónde va. Mm, 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 mm. Ok, hace sentido. Entonces, lo que haría aquí... Rayos. En un segundo para ver si lo puedo implementar a través de la programación. Mm, 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 mm. Ok, por lo pronto lo que voy a hacer aquí es un return y ahorita vemos cómo lo manejamos. Ok, entonces estoy aquí. Aún no se me ocurre un buen nombre. Vamos a llamarle search. Search. No. Ok, vamos a dejarlo por lo pronto así de nuevo. Y ahorita lo modificamos de acuerdo a lo que necesitemos. Ok, entonces ya estamos trabajando con esto. Estamos checando el balance, estamos agregando la altura. Cuando no existe el hijo, lo que hacemos es return para retornar el padre. Ok, lo cual me parece correcto. Y... Ok, sí, ya sé que aquí vamos a hacer un return de el child cuando no hay modificación al final. Perfecto. Entonces, esto de acá abajo lo podemos resumir de la siguiente manera. Vamos a hacer esto así. Aquí algo similar. Así. Y ahora aquí, en lugar de que sea el nuevo nodo como tal, lo que vamos a hacer es mandar llamar la función. Que le voy a poner insert en balance. Si se les ocurre otro nombre, me avisa. Pero por lo pronto así se va a llamar. Entonces, esto de aquí tiene dos opciones. La primera es que nosotros, esto lo voy a minimizar por un momento para enfocarnos en qué es lo que va a pasar. Cuando nosotros aquí encontramos que el valor del nuevo nodo debe de ir hacia la izquierda, entonces mandamos llamar esta función. Esta función puede regresar dos cosas dependiendo del valor del hijo izquierdo en este caso, que de hecho eso es lo que me faltaba. Aquí necesitamos mandarle a cuál hijo nos referimos. Lo mismo acá. Entonces, lo que va a hacer es, va a checar el hijo izquierdo. Si el hijo izquierdo no existe, simplemente regresa el nuevo nodo, que se va a convertir en el left. En cambio, si el hijo izquierdo existe, va a buscar de manera recursiva la posición donde se va a insertar el valor. Y una vez que se inserte el valor, lo que va a estar devolviendo esta función es la estructura balanceada. Entonces, como vamos a estar cambiando, puede ser que el hijo izquierdo cambie a la hora de estar balanceando nuestro árbol.
Entonces, como existe la posibilidad de que el hijo izquierdo del nodo actual se modifique a la hora de insertar, una vez que hacemos el rebalance o rebalanceamos nuestro subárbol, entonces lo que va a regresar esta función no va a ser el nuevo nodo, sino que va a ser el subárbol, la raíz de ese nuevo subárbol que ya se balanceó. ¿Hace sentido? Ok, perfecto. Entonces lo voy a anotar aquí para que no se nos olvide. Returns, new node, or sub3 balance sub3 root. Ok, entonces lo que va a regresar este lambda es el nodo, el nuevo nodo, o la raíz del subárbol ya balanceado, ¿ok? En caso de que exista algún cambio. Entonces aquí abajo, esto de aquí, pues ya sabemos qué es lo que va a estar retornando. Ya nos quedó más limpia esta parte. Y ahora la lógica la vamos a consolidar aquí, sin tener que crear uno para cada hijo, ¿correcto? Entonces en este caso, vamos a ver qué procede, qué sigue. Ya tenemos aquí la parte de el hijo, donde revisamos si existe o no. Hacemos la llamada recursiva, incrementamos el height. Entonces aquí lo que nos faltaría es este balance tree. Perdón, aquí estamos haciendo un return del new node, ¿correcto? Entonces, esta función en particular nos va a regresar ese nuevo nodo o el new child. Entonces, en este caso, estoy pensando si hay algo que se me está pasando. Me parece que no. Entonces, lo siguiente sería checar el balance. ¿Okay? Entonces, para checar el balance, eso sí lo podemos crear como una función aparte, porque no involucra llamadas recursivas. Entonces voy a crear acá abajo una función que se llame void. No, este debe ser un booleano. Vol check. Mejor lo voy a poner como int, check balance. Ok, entonces aquí lo que vamos a esperar recibir es el nodo que queremos checar su balance. Entonces, a partir de este nodo, lo que vamos a revisar es, no vamos a recordar cómo se hacía el cálculo de la altura. Perdón, el cálculo del balance lo haríamos de la siguiente manera. Vamos a hacer un return, ahí está. Y aquí vamos a devolver la altura del hijo izquierdo menos, admitir, la altura del hijo izquierdo menos la altura del hijo derecho, ¿correcto? Entonces, vamos a hacerlo. Ok, normalmente lo haríamos así. Node left height. Ok. Menos node right height. Ok. Y de esta manera checamos el balance. Sin embargo, hay algo aquí también interesante, que es qué pasa cuando el nodo no existe. Si lo dejamos así, pues entonces nos va a regresar va a generar un error, porque estamos intentando acceder a una variable de un objeto que no existe. Entonces, en este caso, voy a agregar aquí un if primero para asegurarnos de que los nodos existan. Entonces, node left. Si este no existe, entonces lo que va a regresar sería un return de -1.
menos el es que eso también lo debo de checar. Ok, vámonos mejor hacia el otro lado. Déjeme ver. Ya sé. Vamos a crear aquí un int. Y lo voy a poner left height y right height. Ok. Entonces, aquí en lugar de retornar esto de lleno, vamos a utilizar dos variables para hacer el cálculo del balance. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es checar si existe o no. Por ejemplo, para el left height, esto va a ser igual. Y aquí, dependiendo de si existe o no existe el nodo, vamos a darle un valor. Por ejemplo, si no existe el nodo izquierdo, left. Si esto... Ok, déjenme refrasearlo. Si el nodo izquierdo existe, regresamos a altura. Ups, regresamos esto de aquí. Si esto no existe, regresamos -1 y ya estaría. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero para la derecha. Entonces, para el right height va a ser igual. Vamos a comparar primero. Si el nodo de la derecha, si este nodo existe, entonces podemos acceder a su propiedad height sin ningún problema. Si el nodo de la derecha no existe, es decir, si es un null pointer, regresamos un -1. Entonces ahora sí, aquí abajo podemos simplemente hacer un left height menos right height. ¿Ok? Y ya estaría. Ok, entonces ya tenemos nuestra función para checar el balance partiendo de un nodo. Entonces aquí abajo podemos hacer un int balance. Y eso lo podemos hacer igual a check balance. Y aquí le mandamos el current node, porque es el nodo actual que estamos modificando en este momento, ¿correcto? Bien, entonces, una vez que hacemos esto, ¿qué sigue? Tenemos que definir si vamos a rebalancear o no. Entonces, para definir si hay que rebalancear o no, o hacia dónde vamos a estar haciendo la rotación, si vamos a tener que rotar a la izquierda, si vamos a tener que rotar a la derecha, etcétera, etcétera, vamos a utilizar la función para balancear nodo. ¿Ok? Entonces, la función para balancear el nodo va a depender primero si tenemos que balancearlo o no. Entonces vamos a checarlo con un if. Y recordemos que aquí nos piden que el valor absoluto sea menor o igual a 1. Entonces podemos utilizar la función para obtener el valor absoluto o podemos simplemente hacer algo como esto. Voy a colocar aquí -1. Esto ya depende también de lo que ustedes quieran hacer. Les voy a hacer if menor o igual, perdón, mayor o igual a sí. Si balance es mayor o igual a -1 y balance es a su vez menor o igual que 1. Si esto no se cumple, si esto se cumple, quiere decir que no hay que balancear. Entonces, si invertimos aquí los signos, lo hice al revés, así, entonces ya tenemos la condición que estamos buscando. Si el balance es menor
De hecho, aquí no se ocupa el igual. Simplemente si es menor a 1 o si el balance es mayor a 1, entonces estamos rompiendo el balance de la BL, ¿correcto? De nuevo, si el balance es menor a 1 o si el balance es mayor a 1, entonces lo estamos rompiendo. Aquí simplemente los voy a... Creo que si los reacomodo es más sencillo de ver. Balance menor a 1 o así. De esa manera. No sé cuál de las dos opciones se les hace más sencilla de ver. Para mí creo que sería esta porque así estamos definiendo. Aquí adentro quedaría el rango de -1 a 1, que es el rango válido. Si balance o el balance se encuentra fuera de ese rango, pues entonces hay que rebalancear. No hay de otra. Entonces, a la hora de rebalancear, Pero ahí ¿sí? no es, porque ahí dejaste todavía el and, no lo cambiaste ahora. Es buena observación. La razón es que ahorita lo voy a separar como quiera, pero muy buena observación como quiera. Entonces, toda esta parte del balance, podemos hacer es, ah, voy a mover esto de aquí hacia la función del balance para tener todo junto dentro de una sola función. Porque ¿qué pasaría aquí después? Aquí tendremos que definir hacia qué lado o cómo vamos a hacer las rotaciones. Entonces, para no saturar con toda esa lógica nuestra función para balancear el árbol, simplemente lo que voy a hacer aquí es remover esto de aquí. Lo voy a colocar acá abajo en la función para balancear el nodo. Esto de aquí creo que lo podemos minimizar. Y aquí que tenemos nuestra función para balancear, ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí adentro. Por lo pronto, ¿cómo vamos a mandar llamar la función de balance node? Aquí lo que nos interesa es regresar un puntero hacia el nuevo subárbol. Entonces lo que voy a hacer aquí es balance node. Y aquí voy a tomar, o le voy a mandar, perdón, el current, que es el que queremos balancear en caso de que sea necesario. Ok, entonces volviendo acá abajo. Vamos a recibir aquí un node. Y sería root. Vamos a llamarle root, porque va a ser la raíz de este subárbol. Okay. Y aquí vamos a regresar un node. De hecho, aquí vamos a ponerle... Bueno, así lo voy a dejar como no, pongo new old. Por lo pronto lo voy a dejar así. Entonces aquí ya no va a ser current node, va a ser root. Ups. Así, el balance pues realmente no nos interesa. De hecho, aquí el balance no lo voy a modificar, simplemente lo voy a mover de lugar. Para que sea más fácil de leer. O de comparar el balance tree con otro. Entonces lo voy a dejar acá arriba. Y esto lo voy a poner así. Ahí estaría. Entonces, la parte para balancear el nodo. Ya estamos checando aquí qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, este lo voy a regresar de nuevo como lo tenía. Disculpen. Ay, disculpen ustedes lo que voy a hacer. Pero eso lo voy a retornar así. Ahora sí, otra vez. Si balance está dentro del rango que necesitamos, entonces no hay nada que hacer y aquí podemos hacer simplemente un return root. Y así ya cubrimos nuestro primer caso. Entonces checamos nuestro balance y ahora definimos para nuestra raíz. Si no es necesario realizar un balance, entonces simplemente regresamos la raíz tal cual está porque no vamos a modificar nada. Esta raíz es la que va a retornar también acá arriba.
Entonces, lo que estaríamos devolviendo sería el current node, aquí como parte de esta función para insertar y rebalancear. Y por lo tanto, pues no hay nada más que hacer y así nos quedaríamos. De hecho, aquí me estoy dando cuenta de algo. Balance tree. Aquí no sería el current, debería ser el hijo, ¿no? A ver, déjenme un segundo. Sí, aquí hay que... Vamos a rebalancear el hijo porque el hijo es el que estamos modificando acá arriba. ¿Correcto? Y si se fijan, como estamos balanceando el hijo, pues entonces es lo que estamos buscando retornar aquí. El current node left, es decir, su hijo izquierdo, pues entonces si insertamos algo en su hijo izquierdo o si insertamos algo en su hijo derecho, lo que nos interesa es que nos devuelva el árbol balanceado de su hijo. ¿Hace sentido? Entonces, de hecho, aquí también este current node, aquí hay que modificarlo, porque lo que haríamos aquí sería, el current node ya no sería aquí nada más height más, sino que el cálculo, de hecho, de aquí, recordemos que el cálculo de la altura es obtener el mayor más 1. Entonces, esto va a ser igual a... No, esperen, creo que lo podemos dejar simplemente... Lo dejamos lo voy a dejar como más por ahora. Sí, sí, sí. Ahorita no nos interesa estar checando de dónde vino ese más en este punto. Ok, olviden eso que dije. Entonces, volviendo a la función para balancear el nodo. Ya definimos nuestro caso base, que es cuando no hay que hacer ningún cambio. Nuestro subárbol está listo. Así se debe de quedar. Simplemente regresamos la raíz, que en este caso es el hijo. ¿Qué pasa cuando esto no se cumple? Hay que realizar una rotación, ya sea una rotación a la izquierda o una rotación a la derecha. Entonces, para la rotación para definir hacia dónde se tiene que rotar, hay que checar nuestro pseudocódigo. Lo tenemos acá de este lado. Tenemos hacer el balance igual a la altura del hijo izquierdo menos la altura del hijo derecho. Eso ya lo tenemos aquí, en esta línea, en la línea 59. Eso ya está listo. Siguiente, este punto es, si el balance es 0, hay que terminar el proceso para rebalancear. Ya lo tenemos también aquí. Bueno, si el balance está dentro del rango permitido en este caso. Siguiente, si el balance es mayor a 0, quiere decir que es left heavy y por lo tanto hay que empezar nuestras rotaciones. ¿Correcto? Entonces, lo que haríamos aquí sería... Ahí está. Lo que haríamos aquí sería rotar, o tenemos dos opciones, ya sea rotar a la derecha solamente, o rotar primero a la izquierda y luego a la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es checar. Vamos a escribir esta estructura que tenemos acá en pseudocódigo. Entonces, el primer if es if. Nos preguntan si el nodo izquierdo tiene hijo izquierdo a su vez. Vamos a rotar a la izquierda. Y si no, rotamos izquierda y luego derecha. Ok. Ok. Entonces aquí vamos a checar si root left es left o right. Left. Oh, perdón. Primero hay que checar hacia dónde va a ser. Entonces primero si balance es mayor a 0,
es la primera condición que tenemos que poner aquí de acuerdo a nuestro pseudocódigo. Lo siguiente que tenemos que hacer es checar ahora sí. If root left en root left. Bueno, es lo que tenemos en el pseudocódigo. Ahorita confirmamos que no me esté equivocando. Lo que tenemos que hacer aquí es rotar a la derecha. Entonces sería un rotate right de root. Ahí está. Else, lo que haríamos aquí sería un rotate left primero de root left. A ver, rotar hijo, rotar hijo de la derecha, o sea, un root right hacia la izquierda, sí. Y posteriormente sería un rotate right de root. Ok. Entonces, ¿qué notamos? Esto ya está listo. Lo que faltaría sería el otro else, que es cuando el balance no es menor a 0. Quiere decir que ahora es right heavy. Entonces aquí lo voy a anotar para que no se nos olvide. Esto quiere decir que es left heavy. Y esto de abajo es right heavy. Ahí está. Entonces vamos a hacer algo similar. Solo que ahora vamos a checar si el hijo derecho existe. Entonces root right right. Estoy pensando que aquí no es necesario checar si existe hijo izquierdo o existe hijo derecho, porque en dado caso no se tendría que rebalancear. Entonces, cuando rebalanceamos es porque los dos hijos existen. ¿Ok? Si solo existiera un hijo, no tiene sentido rebalancear ese árbol, porque lo único que haríamos sería cambiar el hijo de lado. ¿Correcto? Entonces, cuando aplicamos el rebalanceo, ya lo habíamos visto en las sesiones anteriores, es cuando tenemos no, olvídenlo. Estoy hablando de más. Cuando tenemos tres nodos que están en línea recta, por ejemplo, todo cargado hacia la derecha, sí tenemos que hacer el rebalanceo. Ok, olviden esa explicación, una disculpa. Entonces sí tenemos que checar primero si existe el hijo derecho. Right. End. ¿Dónde está end? Right. Ok. Sí. Ok. Entonces, si esto existe, hacemos un simple rotate left o rotate, en este caso rotate left de root. Ok. Y si eso no existe, entonces lo que haríamos aquí sería un rotate right primero de root left. Y enseguida haríamos un rotate left de root. Ok, entonces vamos a comparar aquí con nuestro pseudocódigo. Tenemos calcular el balance, ya está, línea 59. Terminar el proceso en caso de que el balance no esté correcto, que es decir, mayor o igual a 1 o menor o igual a 0. Ahí está. Después, si el balance es mayor a 0, quiere decir que es left heavy. Por lo tanto, hay que hacer una rotación a la izquierda. Pero si el hijo izquierdo del hijo izquierdo no existe, entonces hay que hacer primero una rotación a la izquierda, tal como lo tenemos aquí. Rotar el hijo de la derecha a la izquierda. Y después rotar el nodo o la raíz hacia la derecha. Y acá abajo tenemos algo similar. Tenemos aquí en el else, si el nodo, el hijo derecho de la raíz
o del nodo tiene hijo derecho, simplemente rotamos a la izquierda y se acabó. Si no la tiene, hay que rotar hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha primero, aquí está, a la derecha, y después a la izquierda. Lo tenemos aquí. Ahora sí, vamos a comparar o vamos a checar si podemos limpiar esto. Primero, ¿qué significa que el balance sea left heavy? Si el balance es left heavy, quiere decir que tenemos ítems del lado izquierdo. Si tenemos elementos del lado izquierdo, no tenemos que checar si el elemento de la izquierda existe, porque es left heavy. Entonces podemos eliminar esto. Lo mismo pasa acá abajo. Si es right heavy, significa que sí existen elementos del lado derecho. Y como sí existen elementos, no hay que checar si este elemento existe. Eso lo tenía en un principio, porque en C++ intentamos acceder a algo que no existe. Por ejemplo, aquí, si este right no existiera, pero queremos acceder a su hijo y derecho igual, nos generaría un error y terminaría nuestro código. En este caso, el que sea left heavy o right heavy nos asegura que al menos el hijo derecho aquí en este caso o el hijo izquierdo en este caso sí existe. Lo que no sabemos es si existe este a su vez o este de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otro cambio podemos hacer aquí? Bueno, podemos tener, si se fijan, estamos aquí haciendo o repitiendo el rotate right y rotate right. Entonces, ¿cómo lo podemos eliminar o cómo podemos simplificarlo? Si lo negamos, es decir, si esto no se cumple, entonces tendremos que hacer un rotate left primero. Lo voy a poner acá arriba. Tendremos que hacer este rotate left primero y luego el rotate right. Así. Entonces, ¿por qué hay que hacer esto? Esto es para eliminar el caso que habíamos visto donde el árbol al rotarlo nos queda igual, es decir, no nos queda balanceado aunque hagamos la rotación a la derecha. Ahorita vemos un ejemplo para recordarlo. Lo mismo pasa acá abajo. Si agrego aquí una negación, entonces tendría que hacer esto primero y el rotate left que se compartía lo puedo dejar fuera del if. Ahí estaría. Entonces vamos a ver cuál es el ejemplo del que les estoy hablando. Vamos a suponer que tenemos... voy a copiar esto de aquí y lo voy a poner ahí arriba. Entonces voy a eliminar esto de aquí. Entonces vamos a poner aquí como root. Este sería root left. Correcto. Y esto de aquí sería root left right. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, si nosotros queremos hacer una rotación de esto que tenemos aquí, ¿ok? Lo voy a poner con números, creo que eso va a ser más sencillo de entender. Porque eso de root left, etcétera, creo que nos puede confundir. Entonces vamos a verlo con números. Si tenemos aquí, por ejemplo, el número 10. De este lado tenemos el número 8. Bueno, vamos a poner primero el 6. Y como hijo del 6, voy a poner el 8. ¿Okay? Entonces tenemos este primer árbol. ¿Ok? Aquí, como este no tiene, le voy a poner n, que significa null. Nada más para recordar que ese no existe. Y lo mismo acá. Voy a poner n para recordar que es un null pointer y que pues no existe ese nodo, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa si queremos rotar aquí este árbol? Partiendo de acá arriba del 10. En este caso, notamos que este árbol de aquí es un left heavy porque tiene dos elementos del lado izquierdo. Ok. Si es un left heavy, entonces déjenme minimizo esto y esto y esto. Si es un left heavy, entonces vamos a entrar en este if. Okay, aquí está marcado, left heavy. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a checar esta condición. Dice, si root left, left no existe, hay que rotar primero a la izquierda. Vamos a ver qué pasaría si esta instrucción no existiera. Si simplemente rotáramos a la derecha y ya está. Si simplemente rotamos a la derecha, lo que haríamos sería mover el 6, perdón, para arriba. Sería nuestra nueva raíz. Después, el 10, como se rota hacia la derecha, pasaría aquí abajo. Y posteriormente, el 8, que era el hijo derecho del 6, pasa a ser el hijo izquierdo del 10, ¿correcto? Si se fijan, ¿dónde debería de ir el 8 con este nuevo árbol que estamos creando? El 8 no puede ir a la izquierda del 6 porque es mayor. El 8 tampoco puede ir a la derecha del 10 porque es menor al 10. Entonces tiene que ir a la derecha del 6 y después a la izquierda del 10. Es decir, nos quedaría aquí abajo. Entonces aquí tendríamos, de nuevo, esto se convertiría en un null. Y esto de acá también sería un null pointer. Entonces, si se fijan, nos quedó el mismo árbol pero invertido. No está balanceado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí para que esto funcionara realmente? Tendríamos que partir de... un segundo. Ahí está. Entonces, lo que tendríamos que hacer realmente aquí sería una rotación primero, es decir, crear un paso intermedio para rotar este 8, perdón, este 6, que sería el hijo izquierdo de nuestra raíz, hacia la izquierda primero. Entonces, en ese caso nos quedaría como paso intermedio, aquí estaría el 10 todavía. Aquí no existiría nada en este punto, aquí tampoco. Y ahora, en lugar de que estuviera el 6 y después el 8, tendríamos esta estructura. 10, 8, 6. ¿Sigue estando... perdón, ¿así ya está balanceado? No, aún no. Hay que hacer una rotación más. Entonces lo que haríamos aquí sería, ahora sí, rotar hacia la derecha. Entonces si rotamos hacia la derecha, lo que nos quedaría aquí sería ahora un 8. El 10 que pasa a ser el hijo derecho. Y el 6, que era hijo izquierdo del 8, se mantiene como el hijo izquierdo del 8. Entonces nos quedaría esta estructura al final. Entonces vemos en este caso que pudimos balancear el árbol, al final, partiendo de dos rotaciones o creando esta rotación intermedia. Entonces, esta rotación intermedia es lo que estamos checando aquí. ¿Cuál es la condición, perdón? En este caso es cuando el hijo izquierdo no existe. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Tener los elementos alineados. ¿Ok? O asegurarnos de que esta estructura exista, que exista un hijo izquierdo cuando vamos a rotar hacia la derecha, o que exista un hijo derecho cuando vamos a rotar a la izquierda, que sería exactamente lo mismo, pero invertido. ¿Ok? Entonces, si yo muevo esto, por ejemplo, aquí, entonces podríamos tener algo como esto. Oh, claro. Así. Y luego esto. Así. Y esto en 6. Entonces, si tenemos esta estructura que es la inversa, entonces aquí nuestro algoritmo intermedio, o perdón, nuestro paso intermedio nos dejaría con esto. Si rotáramos primero el root
De hecho, aquí creo que me equivoqué. Aquí el que tenemos que rotar es el hijo derecho, sí. A la izquierda. Y luego la raíz. Oh, no, perdón, sí, está bien. Solo aquí me equivoqué de los hijos. Aquí es right, acá es left. Ok, sí, tiene sentido ahora sí. Entonces, partiendo de la raíz, si es right heavy y tenemos esta situación, lo que tenemos que hacer es primero el hijo derecho hay que rotarlo a la izquierda. Entonces, nos quedaría aquí el 8. Y ahora sí nos quedaría acá abajo. Hijo izquierdo del 8 no existe. Hijo derecho del 8 sería el 10. Entonces aquí ya generamos nuestro árbol intermedio. Y por último, lo que nos quedaría al final sería, al rotar a la izquierda nos quedaría igual 8. De este lado nos quedaría un 6. Y de este lado nos quedaría el 10. ¿Ok? Entonces, se fijen, terminamos con la misma estructura, partiendo de dos ejemplos diferentes, donde era right heavy o left heavy. ¿Ok? Entonces, este paso intermedio es el que tenemos que hacer, en este caso, cuando no existe el hijo derecho del hijo derecho, y en este caso, cuando no existe el hijo izquierdo del hijo izquierdo. Entonces, ya lo tenemos aquí. El hijo izquierdo del hijo izquierdo no existe, entonces hay que rotar primero a la izquierda y luego a la derecha. El hijo derecho no existe, entonces hay que tomar el hijo izquierdo, que es este de aquí, y rotar primero a la izquierda. Y una vez que tenemos esta estructura, ahora sí, a la derecha. Perdón, a la izquierda. Primero a la derecha y luego a la izquierda. Ahí estaría. ¿Alguna duda? Pregunta hasta este punto. O ya los perdí. Espero que no. ¿Un comentario? Se lo ponen ahí en el... No, aquí estamos, todo bien. Ok. Estamos. Ok. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra función para balancear. Una vez que ya tenemos nuestra función para balancear, ¿qué nos faltaría aquí? Después de que hacemos estas rotaciones, ¿correcto? Lo que nos faltaría sería estar actualizando también la posición de los nodos. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando rotamos a la izquierda o rotamos a la derecha, lo que regresamos es el puntero hacia el nodo que se encuentra ahora como nueva raíz. ¿Ok? Una rotación siempre nos va a modificar la estructura de nuestro árbol y nos va a generar una nueva raíz. ¿Ok? Ese es el resultado de nuestra rotación. Una nueva raíz con los hijos intercambiados. Entonces, el resultado, aquí si se fijan, tenemos que hacer algo con ese resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hay que actualizar el nodo que estuvimos rotando. En este caso, ¿cuál es el nodo que estuvimos rotando? Estuvimos rotando root left. Entonces, si esto nos va a regresar la nueva raíz para el subárbol izquierdo, entonces hay que actualizar dicho subárbol. Entonces aquí haremos root left. No, me faltó aquí esto. Va a ser igual a esto, al resultado de rotar ese subárbol. Y lo mismo aplica acá abajo. Root right va a ser igual al resultado de rotar dicho árbol. ¿Ok? Partiendo de esa raíz. Entonces esto nos va a generar una nueva estructura, un nuevo subárbol, y lo ligamos al árbol principal a través de esta operación. Entonces, por último, ¿qué nos quedaría? Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente regresar, return, la rotación de la raíz de nuestro subárbol principal. O bueno, no vaya, esta raíz que nos mandaron. Ahora eso, perdón, return. Ahora eso es lo que vamos a devolver. Una vez que hacemos la rotación final, esta raíz que es con la que estamos trabajando aquí es el nodo con el que estábamos, que nos mandaron a la hora de balancear.
Entonces, ese subárbol que nos enviaron en un principio a través de esta raíz es la que vamos a estar actualizando con la última rotación, ya sea a la derecha o a la izquierda, sin importar cuál haya sido esa rotación, actualizamos ese subárbol. Entonces hay que regresar el resultado de esa rotación. Entonces una vez que regresamos ese resultado, lo vamos a devolver acá arriba. Y aquí, donde mandamos llamar el balance, lo que vamos a recibir es, lo que le dijimos fue, balanceame este nodo, elijo. Ahí te va, balancealo y me regresas la raíz del subárbol resultado. Es decir, una vez que ya rebalanceaste ese hijo, devuélveme la raíz para yo agregarla al árbol principal de nuevo o actualizar. Entonces es lo que estamos haciendo aquí en esta operación. Entonces una vez que hacemos esto, vamos a estar devolviéndolo también acá y se va a agregar también al árbol principal. Entonces una vez que tenemos esto, ya tenemos prácticamente la parte del balance tree y del balance node completada. Aquí lo único que voy a hacer es, me parece que si lo dejo abajo va a generar aquí conflicto, entonces simplemente lo voy a subir acá arriba. Entonces voy a tener primero el balance node. Y voy a asumir que estas dos también van a generar un problema si las dejo abajo, entonces la implementación de las rotaciones las voy a mover para arriba. Ok, entonces el balance tree, por ahora imagino que no hay ninguna duda. Al final hacemos un repaso rápido de ello. Y ahora simplemente nos queda implementar rotación a la izquierda y rotación a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que esperamos aquí recibir? Lo que esperamos recibir es nuevamente un nodo. Ok, entonces lo voy a poner aquí. Y aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner old root. Porque lo que estamos recibiendo es la antigua raíz. Lo que va a convertirse en nuestra antigua raíz. Y el resultado va a ser la nueva raíz. Entonces vamos a ver aquí nuestro pseudocódigo para rotar a la izquierda, que lo tenemos acá abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para rotar a la izquierda es el hijo derecho de la antigua raíz se va a convertir en la nueva raíz por ahora. Bueno, no por ahora, esa va a ser la nueva raíz. Entonces, aquí, node, voy a hacer un node, sí, new root, y esto va a ser igual a old root y all root right. Okay. Hijo derecho de la antigua raíz. All root right. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es antigua raíz. El hijo derecho de la antigua raíz va a ser igual a la nueva raíz en el hijo izquierdo. Ok. Entonces, algo que tenemos que hacer aquí es, antes de realizar todos estos cambios, tenemos que guardar o asegurarnos de que no vamos a sobreescribir lo que ya tenemos. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí, un segundo. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es la antigua raíz, el hijo derecho, vamos a sobreescribirlo con la nueva raíz, el hijo izquierdo. Ok, entonces, vamos a hacer aquí old root right va a ser igual a new root a nueva raíz, hijo derecho, left. Ok. Ahí estaría. Entonces, tenemos de nuevo nueva raíz va a ser igual a el hijo derecho de old root de la antigua raíz. Luego, el hijo derecho de la antigua raíz ahora va a ser igual a new root left. Y si se fijan, esto lo podemos sobreescribir en este punto, que es lo mismo que tenemos aquí, porque ya lo tenemos guardado. Como ya lo tenemos guardado el valor, ahora sí ya lo podemos sobreescribir. ¿Ok? Entonces, todo bien. New root left, ya estaría. ¿Qué es lo que nos falta? Hacer nueva raíz hijo izquierdo, la antigua raíz. Entonces hay que ahora reasignar esa old root, que ya no va a ser una raíz, ahora se va a convertir en el hijo
de la nueva raíz y la posición va a ser la izquierda de la nueva raíz. Entonces aquí lo que voy a hacer es new root. Va a ser ahora igual, perdón, new root left. Ahora va a ser igual a old root. Ahí estaría. Y por último hacemos un return de la nueva raíz, new root. Ok, entonces vamos a repasar. Tenemos aquí la vieja raíz. Entonces su hijo derecho es el que se va a convertir en la nueva raíz. Como ya actualizamos o ya guardamos el hijo derecho, ahora podemos sobreescribir el hijo derecho de la antigua raíz con el hijo izquierdo de la nueva raíz. Y como el hijo izquierdo de la nueva raíz ya lo guardamos, es decir, ya lo reasignamos, lo último que nos falta es en esa posición que acabamos de reasignar hacia acá, ahí vamos a colocar ahora la vieja raíz. Entonces nos quedaría algo como lo que tenemos acá abajo. Si se fijan, comenzamos con esto, la antigua raíz está en la cima, después tenemos la nueva raíz con su hijo izquierdo y hijo derecho, y terminamos con la nueva raíz arriba, la antigua raíz se convierte ahora en su hijo izquierdo, el hijo derecho de la nueva raíz se mantiene, y el hijo izquierdo de la nueva raíz pasa a ser ahora el hijo derecho de la antigua raíz, que si se fijan, vino a suplir la posición que tenía su padre. Aquí estaba el hijo izquierdo, aquí estaba el padre. Entonces lo que hicimos fue simplemente subir a este hijo izquierdo aquí, a esta posición, en la antigua raíz. Ok, entonces ahí ya tendríamos la parte para rotar a la izquierda. Y ahora vamos a ver cómo quedaría para rotar a la derecha. Entonces es algo similar. Haremos de nuevo. Tenemos que generar un nuevo nodo. Bueno, perdón, no estamos generando un nuevo nodo, estamos generando un nuevo puntero. Esa es la diferencia. Entonces, simplemente estamos reasignando los punteros que tenemos. No estamos realmente creando o moviendo de lugar en memoria, sino que estamos moviendo los punteros. Es decir, tú ahora vas a ir a esta dirección, ahora tú vas a apuntar a esta otra dirección. Entonces, en este caso, la nueva raíz se va a convertir o va a ser la old root left. ¿Ok? Después, el hijo izquierdo de la antigua raíz, es decir, old root left, ahora va a ser igual a new root right. Y por último, new root right, que ahora ya no tiene hijo derecho, perdón. Ahora ahí es donde vamos a meter la nueva raíz, old root. Ahí estaría. Entonces, de nuevo, lo copiamos tal cual en nuestro pseudocódigo. Ya hicimos el análisis en la sesión anterior. Entonces, de nuevo, el video ahí está en YouTube, ahí lo pueden checar. Y aquí simplemente retornamos el new root. Entonces, repaso de esta función. Para rotar a la derecha, lo que hacemos es tomamos new root y lo vamos a hacer igual a lo que tiene la antigua raíz del lado izquierdo. ¿Okay? Después, esa posición, como ya la estamos reasignando, ya no nos queda nada en esa posición. Entonces, la podemos utilizar para almacenar ahora el hijo derecho de la nueva raíz. Y ahora, como el hijo derecho de la nueva raíz tampoco ya no tiene nada, entonces ahí es donde también vamos a estar asignando el old root. Ok. Nada más para aclarar, no lo asignamos porque ya no tiene nada, sino porque liberamos el espacio en memoria, porque ahí es donde debe de ir la nueva raíz. O la antigua raíz, dependiendo del caso. Entonces ahí estaría nuestras dos funciones para rotar, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, ya tendríamos listos nuestras dos funciones para rotar. Vamos a hacer un repaso de todo nuestro árbol y la próxima sesión vamos a terminar con esto. Vaya, con este tema de árboles binarios balanceados, con algunos ejemplos y probando nuestro código. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ok, entonces comenzamos con la función insert. Aquí es donde comienza todo. Mandamos llamar la función insert para ingresar un nuevo valor. Entonces, si la raíz no existe, simplemente asignamos este valor a la raíz. Si la raíz existe, entonces hay que insertar, pero a la vez también
hay que balancear nuestro árbol, asegurarnos de que quede balanceado. Entonces llamar la función balance tree partiendo de la raíz. Entonces vamos acá abajo. Y ahora, esta función de aquí, tenemos una lambda y tenemos nuestras condicionales, ¿no? Entonces, antes de revisar el lambda, vamos a revisar las condiciones. Tenemos, para el nuevo valor, hay que checar hacia dónde se debe o dónde lo debemos de colocar. Si lo debemos de colocar en la izquierda o si lo debemos de colocar en la derecha de ese nodo. Entonces, si lo tenemos que colocar en la izquierda, pues trabajamos con izquierda. Vamos a insertar y balancear ese nuevo nodo. Entonces, lo que mandamos es el valor y mandamos el current node left, que es el hijo con el que vamos a estar trabajando. Aquí es en donde se debe de insertar. En contraparte, cuando el valor sea mayor o igual al valor del nodo actual, pues entonces hay que hacer insertar y balancear, pero ahora del lado derecho. Entonces ahora sí, vamos a ver qué es lo que hace esta función de insertar y balancear. Aquí vemos que tiene dos opciones. La primera es, checa si el hijo existe. Si el hijo no existe, está sencillo porque simplemente inserta el nuevo nodo y regresa ese puntero de esa posición donde se creó el nuevo nodo y ya está. Lo asignamos ya sea al hijo izquierdo o al hijo derecho. Ahora, cuando el hijo ya existía, entonces hay que seguir buscando. Entonces hacemos balance tree, mandamos el value y el child. Y lo que hacemos aquí es esperar a que esto se cumpla. Es decir, que en algún punto vamos a llegar a tener un nodo cuyo hijo no existe y allí es donde vamos a insertar. Una vez que realizamos esa inserción, vamos a estar regresando de manera recursiva. Entonces, como regresamos de manera recursiva, lo que hacemos es, una vez que ya insertamos el nuevo nodo en el hijo, entonces hay que actualizar la altura. Entonces, una vez que actualizamos la altura, ahora lo que tenemos que hacer es checar el balance. ¿Ok? Entonces, a la hora de estar checando el balance, vamos a estar también balanceando, no solo checar el balance, sino que vamos a balancear en caso de que sea necesario ese hijo. Entonces, a la hora de balancear, recordemos, dijimos, se modifica la estructura del árbol. Por tanto, lo que nos interesa es que nos regresen la nueva estructura, cómo quedó. Entonces, para acceder a esa nueva estructura, lo hacemos siempre a través de la raíz. Entonces, lo que regresamos es la raíz de la nueva estructura de ese hijo con el que estamos trabajando. Entonces, para hacer eso, voy a minimizar esto, que sería la parte de balancear el nodo. Entonces, para balancear el nodo, checamos el balance, que ese también ya lo revisamos hace unos momentos, que recordemos es simplemente checamos si no existe y le asignamos un -1 si no existe, pero en sí la función del balance es hijo izquierdo menos hijo derecho. Después tenemos nuestro rango, que es si el balance se encuentra entre -1 y 1 inclusivo, es decir, incluye el -1 e incluye el 1, entonces no hay que balancear nada y regresamos la raíz porque no se modificó el árbol. En cambio, checamos que si se cumplen estas condiciones, hay que estar realizando las rotaciones. Entonces puede darse el caso en el que tengamos que rotar el hijo de esta raíz que nos están pasando, que es estos dos casos que vimos aquí, para evitar que nuestro árbol después de la rotación siga estando sin balancearse. Entonces realizamos aquí las rotaciones necesarias primero. Una vez que ya lo rotamos a la izquierda o a la derecha en caso de ser necesario, realizamos la última rotación sobre la raíz y esto nos va a generar el nuevo árbol o la nueva estructura del árbol, de ese subárbol. Entonces, lo que regresamos es la nueva raíz. ¿Cuál fue la nueva raíz de este subárbol con el que estamos trabajando? Y eso es lo que regresamos acá abajo. Por eso lo regresamos aquí, lo del balance, y por eso actualizamos este current node left. Porque ese current node left pudo haber modificado toda la estructura de ese subárbol izquierdo. Entonces la estamos actualizando a través de esta función lambda y a través de este return de el balance. Entonces una vez que hacemos esto, pues ya estaría todo listo.
Los métodos para rotar left y right están muy sencillos, ya lo estuvimos viendo también. Y así es como nos quedaría nuestro árbol. Ok. ¿Funciona si lo corremos? La respuesta es no. Nos faltó una cosa más, que sería modificar la altura de nuestros nodos una vez que hacemos que rebalanceamos nuestro subárbol. Entonces esto lo vamos a checar la siguiente sesión, probamos nuestro código y revisamos también algunos ejemplos para poner a prueba nuestra estructura o nuestro árbol. Entonces, para el siguiente nodo también ahí vamos a estar trabajando con la función para imprimir nuestro árbol y asegurarnos de que se imprima de la manera correcta. Entonces, dicho esto, pues sería todo para la parte del video.